¿Qué tal? Bienvenidos, gusto enorme, placer saludarlos. El cierre de la semana, una semana muy agitada, muy dinámica, en un día muy especial. San Cayetano hoy, ¿no? En un momento tan coyuntural de esta Argentina con el trabajo, nada más y nada menos. Acción que dignifica. En estos tiempos muy complejo, hay marchas en todo el país respecto a un año que nos encuentra con una característica bastante especial que vamos a hablar en la mesa de viernes en el día de hoy. Abrimos, presentamos a nuestros compañeros, el doctor Pablo Hueve. ¿Cómo le va? Bienvenido. Sin ustedes, el fin de semana son 2 lunes. Sí, muy bien, qué guay. Yo diría cerramos, chicos. Yo esta frase las anoto. Es muy Sí. bueno. Sí, por si me toco subirme con alguien en el ascensor. Quiero demostrarle. Claro. No existen más y aquellos chicos dirán de qué está hablando de este tipo. Claro. Pero yo las anotaría detrás de los boletos de colectivo. Por Que te daban el boleto y te voy a leer. Sí. ¿Viene un chocolate? Sí, el 2 corazones. Sí. Ah, mira que... Sí, sí, ayer compré uno. Ay, Dios. No vamos a preguntar. Este tipo de frases. No vamos a preguntar el destino de. Son las frases que usted. Los dos corazones son Claro. el corazón y el hígado. No vamos a preguntar el Son las destino. frases que primero. Jorge es innecesario que compre 2 corazones, porque supongo que tiene un repertorio Es de una frases. arjona. Claro. Es una arjona caminando permanentemente. No, por favor. Usted sale al Y en toque. algún tiempo no había un chicle también que traía. Bazooka. El bazooka. ¿El bazooka era? No, Bazooka tenía la historieta. Pero había algo que. Sí. Pero a usted no le hace falta, ¿no? Me contaron. Estamos en zona vintage, ¿no? Estamos en zona vintage. Claro, tiene razón. ¿Por qué no volvemos a las relaciones internacionales que hablábamos antes de comenzar el programa? Que el doctor Claro, Hueve hablaba claro. con ¿Qué pasó? las relaciones Antes que yo internacionales. ¿Quiere que hablemos? No, hablamos de México. No. Salida y maravilla. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Mire que eso garparía, ¿eh? ¿Sabe? Hacemos un paréntesis con eso. Y creo que estamos más cerca que nunca con Mariano. Veo. Sí, ¿verdad? sí. Tienen razón. Qué lindo. Sí. A mí me pidió el camarógrafo que me tire un poquito a la derecha y a Mariano le pidió que se tire un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda, tiene Fue, razón. se largó a reír y se fue. Y se fue. Sí, un descarado. Estamos acá los dos sin saber si yo estoy incómodo, Claro. no sé usted. Yo también. Yo delante de cercano suyo, siempre me estoy muy cómodo. Siempre estoy muy cómodo. Bueno, muy bien, San Cayetano, ¿no? En el día de hoy lo decíamos en la apertura, Monseñor García Cuerva en su homilía habló de, bueno, promesas incumplidas, las circunstancias también que tienen que ver con lo político, ha cuestionado también ideas de libre mercado, que profesa, sin mencionarlo, obviamente, el presidente Javier Milei, ¿no? Esto es en el marco de la homilía de las más importantes, en todas las provincias de la Argentina ha habido actividad. Bueno, Jorge, te encuentras en la calle permanentemente con la percepción esta del minuto en minuto, ¿no? De la gente, ¿no? Con la actividad laboral has estado en el día de hoy haciendo la cobertura de la congregación de esta cantidad de gente importante. ¿Qué percepciones? Mira, me parece que había un poquito más de gente que lo que se ha visto otros años, por lo menos en el horario en que nosotros fuimos. Lo mismo también señalaba el párroco del santuario, el padre Gustavo Juárez, y hablamos acerca de la demanda, de una demanda de la gente que crece, que a veces desde el santuario pueden de alguna manera resolver, pero en otros tantos no. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que decía Juárez, el padre Juárez, lo que hoy sabemos claramente por todo lo que nosotros hablamos con los fieles aquí, es que hay muchas familias donde los hijos terminan ayudando a los padres terminan ayudando a los hijos, los abuelos a los nietos o los nietos a los abuelos, que antes tal vez no se daba tanto. Y además pasan, desde mi punto de vista, dos cuestiones que son determinantes. Nosotros, los incluyo, entiendo que no van a quedar afuera, tenemos la suerte de contar con un empleo y trabajar en algo que nos gusta, doble, ¿no? doble que propósito. no es poca cosa. Así es. El otro fenómeno que está pasando es que se ha ya hecho una necesidad del pluriempleo. Ha pasado, mira, voy a contar una situación. En los tribunales provinciales, la mayoría de los empleados, no de los funcionarios judiciales, saben ustedes que hay una brecha entre el empleado judicial y el funcionario judicial. Secretario, prosecretario, fiscales, jueces, son los funcionarios. Los empleados, los escribientes son los empleados judiciales. Bueno, la mayoría de los empleados judiciales tienen
otro emprendimiento fuera de tribunales. No pueden ejercer la abogacía. La mayoría son abogados y tienen otro emprendimiento. Pero también tienen otro emprendimiento. Y la anécdota que quiero contar es que en tribunales hay personal de seguridad, policías que hacen los adicionales, cuidando que no haya situaciones que venden huevos a los empleados judiciales. Entonces van al auto y venden el maple de huevo. El policía está vendiendo el maple de huevo. Bueno, eso es producto de un policía que está vendiendo huevos, me parece que no está haciendo el control que tiene que hacer. Pero no es que no lo puede hacer por falta de responsabilidad, porque el salario de policía, ni más el adicional, no le alcanza para sobrevivir. Entonces, va a tribunales y vende huevos. Tiene 50 maples de huevo en el auto para vendérselo a los empleados judiciales, que a su vez tienen que tener otro trabajo porque no les alcanza la plata. Bueno, eso habla también de un deterioro de la calidad laboral en la que hoy estamos. Podés tener trabajo, la calidad de ese trabajo se perdió, porque tenés que tener pluriempleo. Los periodistas no sobrevivimos con un solo trabajo, tenés que tener 2 y a veces hasta 3 trabajos. Los docentes universitarios no dan en un solo lugar clases, tienen que dar en una universidad y viajar a otra universidad a dar clases. Bueno, vos hablabas de los policías, tienen el turno y después... Claro, los adicionales. Los adicionales, además, y ya no les alcanza con eso, y hacen otras ventas. Y bueno, y charlando lo que es las aplicaciones, ¿no? Los choferes de aplicación. Eso no habla de la calidad laboral, habla de un deterioro laboral. ¿No? Porque además hay una pérdida de calidad. Hay otra cuestión, con relación, por ejemplo, al personal policial, cumplir con tu tarea habitual y después hacer adicionales implica seguir estando fuera de la casa, implica descansar menos también. Eso es menos efectivo. Y así le pasa a todos. A los docentes. A ver, ¿cuántos son los docentes, por ejemplo, a nivel medio, corregime Pablo si no es así, que viven corriendo, de una institución a otra para lograr tener 30 horas, 28, 30 horas al mes y lograr... Y no perder el presentismo. Y lograr algún peso, nivelás medianamente. calidad de vida para abajo. Tenemos el sacerdote que mencionabas, Jorge de San Cayetano, hablando de este tema. Ponelo. Que antes el que no tenía nada de nada, actualmente se acercan gente que está en la calle porque entre optar de la jubilación y la vivienda prefieren la calle para poder comer algo. Eso es un fenómeno nuevo que se da. Y todo es muy duro, ¿no? Porque el que está en la calle la pasa muy mal. Gente que está hace 6 meses, 1 año, 2 años en situación de calle. Eso es muy duro, quiebra mucho, ¿no? O si no, viene gente que a buscar comida, que tiene la jubilación y no les alcanza para cubrir todos sus gastos, ¿no? Del barrio, y hay gente también del Gran Buenos Aires y de la zona oeste, ¿no? Que es donde está San Cayetano. Liniers es un nudo de la realidad de la gente, ¿no? Bueno, allí estaban algunas expresiones que tienen que ver con lo que hablamos un día. Me parece que merece también la reflexión de cómo estamos. Hablar de dignidad no es poco, ¿no? Aquellos que han perdido el laburo es tremendo, es de altísimo impacto. Sí. Y lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Cada vez el salario pierde poder adquisitivo. Ya aún siendo un empleado formal no llegas y estás muy lejos. Claro, lo que pasa estás muy lejos de lo que es el valor de la canasta básica. Eso es lo que uno percibe, por ejemplo, y uno lo que entiende como realidad. Lo aclaro antes de decir, pero que el gobierno no lo ve y te tira sobre la mesa los datos estadísticos. Y vos decís, ¿pero en qué país están? Porque vos hablaste del salario. Y te dicen, no, si el salario le ha ganado a la inflación. Y te tiran la estadística del INDEC. Vos decís de la pérdida de empleo, de la economía, y te dice la economía está creciendo. Y ya lo hemos hablado y lo hemos debatido mil veces, que es un tema de números, de promedios, de mediciones. La realidad la entendemos que pasa por otro lado. Ahora, ¿cómo haces? Si es esa postura, y no solamente discursiva, sino que entienden que al país le está yendo bien. Bueno, este gobierno indudablemente no tiene prioridad estas cuestiones, ya lo sabemos, digo. Pero que para el gobierno está yendo bien. Bueno. Por eso digo,
es diálogo de sordos, ¿no? Respecto a lo que manifiesta el gobierno. Vos sabés que para mí es más grave, porque una persona como Sturzenegger está feliz haciendo lo que hace. Porque además es una persona que sale del país y él y sus empleados se jactan de decir que el problema de la Argentina son los argentinos. Si por ellos fueran, vivirían en la Argentina como el ídolo del gobierno, el dueño de Mercado Libre, que vive dándonos cátedra de lo que hay que hacer en Argentina, pero él paga impuestos en Uruguay. Y recibe subsidios en la Argentina. Y recibe subsidios. ¿Y cuánto? Lo tenés a García Cuerva, a ver qué decía el monseñor. Aquí está tu pueblo, un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida. San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo que sigue creyendo que el trabajo es un derecho y que el trabajo es dignidad. Por eso el Papa León XIV dice que la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener 2 o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. Bueno, los créditos, ¿no? Claro, los créditos, la morosidad, el empleo. Pero yo me repito porque hace 2 o 3 días que venimos escuchando Kirchner, Caputo, hasta el presidente, diciendo que es un acuerdo entre privados, lo debatimos en el día de ayer. Sí. Que la morosidad no le importa, que los créditos es un error porque no te sabes manejar, porque no te sabes financiar, porque no te sabes cuidar el dinero. Digamos, entonces, ante esa situación es muy difícil contrarrestarla con la realidad, porque no está la intención de poder salvar esa situación. No importa. Por eso es difícil establecer un diálogo de esta manera, ¿no? Cuando no se interpreta desde el gobierno la necesidad central y básica que tiene que ver con esto, ¿no? Con la estructura productiva rota en la Argentina. Porque además ¿no? el hecho de, bueno, esto era necesario porque venía un descalabro de herencia y que vamos a recuperarnos, ese tiempo la gente ya, y lo hemos visto en distintas encuestas y se puede palpitar, la gente ya agotó ese tiempo. Uno entiende que esa espera, ese decir, bueno, hay que acomodarse, vamos a hacer el sacrificio, en su gran mayoría, no todo, porque hay algunos que todavía siguen confiando en el programa económico y en el proceso de este gobierno. Digo que la gran mayoría, al menos, tiene un agotamiento. Si eso después se refleja en algún cambio, cuestión, yo a eso lo dejo en un signo de pregunta y en punto suspensivo porque realmente no lo sé. Hoy yo no veo una decisión de estar cambiando el rumbo por parte de la Argentina. Sí veo descontento, sí veo agotamiento, pero no veo una decisión en su parecer al menos en un cambio de rumbo. Ayer pasaron cosas en el Senado que podrían alimentar la idea de que la gente empezó a manifestar o a hacer eso que Mariano dice que no se había visto, hacer que su indignación se transforme en acción, ¿no? Y los dirigentes políticos toman cuenta de eso, sobre todo los gobernadores, ¿no? Que no pudieron evitarlo. Daría la sensación, quiero también hacer referencia a que el gobierno tomó cuenta de esto, porque no se mantuvo con la ley como estaba, bajó las 2 partes o 3 partes más sensibles que tenía el proyecto del mal llamado ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El gobierno se bajó porque no tenía los votos. Bueno, pero podría haber seguido adelante. Y no, porque era una derrota política. Y bueno, fue un triunfo político haber votado con la ley como fue una derrota política. No fue un triunfo pleno.
Pero entiendo, a ver, pero si vos vaciás de contenido una ley, pero yo, o sea, que si cuál es, mira, es hasta tonto. Pero pasaron dos elefantes, usando tu metáfora del día de está ayer. bien, pasaron los elefantes, pero de de todo lo, primero, pasaron los elefantes que van a ser cuestionados de manera constitucional, que hay que ver si pasan en diputados, Sí. ¿no? Pasaron esos elefantes. Pero Guille, podrían haber sometido, bueno, nosotros vamos con este proyecto. ¿Lo van a votar o no lo van a votar? No, bueno, pero esa es una derrota mucho más dura. Pero la Es diferencia igualmente dura en este sentido. Para mí es más duro ablandar tus convicciones para conseguir un voto que no lo conseguís. Pero van sacando cosas que ya... Chicos, hago un paréntesis, Sí, se nos viene ese tema después de los títulos de la votación. Cerramos con Pablo Moyano, que habla de este tema, estuvo allí en la marcha, y esto decía. Fin de año, ¿cómo ves fin de año? Es complicado, vos fijate que creo que el primer mensaje fueron las urnas en Santiago del Estero, donde este nefasto Milei hubo ciudades que nos sacó el 3%. Creo que ya es el primer mensaje de las urnas y la calle va a seguir intensificándose los reclamos, ¿no? Porque los jubilados la siguen pasando mal, la educación pública no se le reconoce el presupuesto. Se va intensificando las protestas y ojalá que sea el principio de la derrota definitiva del gobierno y terminar con esta página tan horrible y malísimo gobierno que está pasando gente en muchísimas necesidades. Tienen que dejarse joder los 4 candidatos y llevar a un acuerdo dentro del peronismo para ofrecerle a los argentinos el año que viene la alternativa al gobierno. ¿Kicillof es el mejor candidato del peronismo, Pablo? Y oye, que más no sé qué hará Sergio Massa, sabemos que Máximo está recorriendo por el tema de Cristina. Tiene que haber una gran paso y nosotros los dirigentes, los militantes y afiliados del PJ, llevar al mejor candidato para ofrecerle a los argentinos el año que viene. García Cuerva. Bueno, le preguntaron a Moyano también, paréntesis de las circunstancias de su hermano, ¿no? Dice, bueno, que lo define la justicia, yo no tengo nada que ver con ese tema. Es una cuestión entre privados. Claro. Aparte están peleados los hermanos. Sí, están hay peleados. un conflicto, Sí, hay un toletole entre hay todos los pelea. Moyanos. Entre todas las Hay familias, pelea. Sí, porque hay un sector que se quedó identificado con la madre, Moyano, padre Hugo, formó una nueva familia, bueno, los entuertos familiares que son complejos. El secretario de Carabineros, Pablo Familia Moyano. Bueno, ensamblada que- vamos a ir a la vuelta vamos a estar hablando de ley de tierras, la circunstancia de Bullrich, encuestas electorales, 2,9, ¿no? La inflación en Cava, en julio. 33,2 el acumulado en los últimos 12 meses. Alta. Datos, ¿no? Datos ¿Quién para hizo el ir 2,9? teniendo El en instituto cuenta. que mide en la capital, ¿El en la instituto ciudad de es Buenos el Aires. oficial? Claro. El 2,9 dio. 2,9. 2,9. Van a ¿Me echar parece poco o mucho? Me parece Es muchísimo. muchísimo. Me parece que está cerca de la realidad, más que otros. Bueno, pero casi un punto subió. Pero bueno, Es mucho por la época del año. Adelante, compañero Jorge de Dominici. El dólar mayorista cerró con bajas y subió el riesgo país. En una rueda donde el volumen negociado fue bajo, el tipo de cambio mayorista cedió un peso y finalizó a 1.498 pesos con 50, manteniéndose inmediatamente por debajo de la barrera de los 1.500. En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación permaneció sin cambios a 1.520 para la venta. Por su parte, el frente bursátil local no acompañó la tendencia alcista de Wall Street. Crecieron la industria y la construcción. El INDEC reportó mejoras interanuales en la industria y la construcción en el mes de junio. La actividad industrial registró un incremento interanual del 2%, impulsado por 9 de sus 16 sectores, encabezado por industria metálicas básicas, químicas y alimentos, logrando además una leve suma mensual del 0,9%, aunque cerró el primer semestre con una caída acumulada del 2,2%. Por su parte, el sector de la construcción creció un 4,4% interanual, gracias al mayor consumo de insumos como grifería, el baño que usted se hizo, Jorge, artículos sanitarios y placas de yeso. Luis Caputo aclaró sus cuestionamientos hacia el sector industrial y apuntó sus críticas contra la gestión kirchnerista. El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para relativizar el cruce con la Unión Industrial Argentina y aclaró que
que sus declaraciones no estaban dirigidas a los empresarios industriales, sino a los defensores del modelo económico vigente entre 2011 y 2023. Milei se reunió con el nuevo presidente de Colombia en Cali, Abelardo de la Espriella, en el marco de la ceremonia de juramentación presidencial. Mantuvieron un encuentro bilateral caracterizado por un efusivo saludo bajo la consigna "El tigre y el león", y expresiones de respaldo político mutuo. Durante su visita oficial, Milei también se reunió con el rey Felipe VI de España y recibió un doctorado, con lo que cuesta, si lo dan así. Honoris causa. Concluyeron que los videos de Jessica Sirio carecen de valor probatorio. Un peritaje del Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal determinó que los 7 videos incorporados a la causa contra Martín Insaurralde y Jessica Sirio no pueden certificar su origen, autenticidad ni fecha cierta de creación, lo que impide utilizarlos como prueba válida en el expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bueno, muy bien. Déjame decir algo del tema de los videos. De Sirio, sí. Primero, es la segunda referencia que era Mendaz la denuncia periodística. Sí. La primera referencia la dio un policía que investigó cuando hicieron el secuestro en la casa donde Sirio compartía vida con Insaurralde. El policía que fue, declaró en la causa, dijo, no, ese vestidor no era el lugar donde hicimos el allanamiento donde vivía Insaurralde. Eso ya estaba establecido por un testimonio. Ahora se determina que el video no está referenciado con la irregularidad que se denuncia, ni siquiera se puede saber si es el video de esa casa, ya se sabe que no es, de otra casa, pero no tiene nada que ver con la causa. Es la segunda vez que Diego Cabot, Diego Cuaderno Cabot, el que se encontró los cuadernos de la causa de los cuadernos, ahora se encontró un video que fue publicado. Y es evidente que hace operaciones periodísticas, que algún día lo van a dejar de tener como referencia a Diego Cabot como un periodista de investigación, es otra cosa, porque inventó la causa de los cuadernos. Los cuadernos se hicieron ceniza y volvieron. Se los encontró, los llevó un fiscal al que él quería, con otro juez, el que él quería. Ahora pasó con el video. Es un escándalo mayúsculo de un periodista, que si hubiera sido de otra extracción ideológica, estaríamos hablando peste, todo el espectro comunicacional. Chico, repetime, ¿qué es lo que decían respecto a la falta de veracidad de estos videos? No se podía acceder al metadato del video, que por eso la justicia no lo puede incorporar como prueba. Claro, no dicen estrictamente sobre los videos en sí, según el fallo, ¿no? Que habría emitido la justicia. ¿En qué cambia lo que yo digo? Bueno, no, digo que no están certificando que el lugar sea o no sea, sino la validez de la emisión del video. El lugar lo dijo el policía, que ya declaró en la causa. Está bien, pero en este caso... Pero perdón, ¿no le estamos creyendo al policía? El policía que hizo la investigación dijo, no, este video no es la casa de Insaurralde, dijo el policía. Bueno, empezaron la duda. Pericia oficial, bien. Sí. Dale, no, hablo, porque me están hablando, dale. No, está bien, pero no sé cuál es el cuestionamiento. El cuestionamiento tiene que hacérselo a Diego Cabot, al impresentable de Diego Cabot, que ya se encontró unos cuadernos que eran truchísimos. Hay toda una mega causa montada que es una vergüenza nacional y que ahora otro video que es trucho, lo acaba de decir la justicia. Primero con un policía que dijo, esto no es de la causa de Insaurralde. ¿Y cuándo apareció el video? ¿Cuándo apareció este video trucho? Hace unas semanas. Cuando estábamos en el medio del quilombo con Adorni. En el medio, cuando estaba ahí, ¡púmbate! Metieron el video. ¿Quién lo metió? Diego Cabot, que se pasea por los canales de televisión, los medios hegemónicos. Sí, denunciando. Claro, como si fuera un célebre. Lo reconoció, hay que admitirlo, lo reconoció en su momento la corona española. Creo que le entregó uno de los premios más prestigiosos del periodismo que entrega la corona española. Sí. Claro, como si la corona española fuera impoluta. Sí. Entre el emérito rey que se choreó todo, hay sospecha de que mató al hermano para ser el rey,
vive fuera de España porque en España no puede estar ni 2 minutos. La verdad que la fundamentación, cuando vos lees, no podés certificar origen, autenticidad, fecha cierta, bueno, y no es prueba válida, claro, indudablemente las responsabilidades parecen esfumarse, ¿no? Porque tiras una bomba que no tienen ni pie ni cabeza. Yo si fuera periodista estaría avergonzado. Sí, una vergüenza. Cabot no, porque no es periodista, es un operador claro de sectores que quieren por determinada decisión de otros, instalar cosas que nosotros nos comemos como pastillitas. Por eso hay que mirar con manera crítica, no acrítica las cosas que hacen algunos muchachos. Lo mismo hace el Conado Moon, ¿no? Que también era otro que se presenta con un halo de que somos nosotros los campeones mundiales del periodismo. Che, tienen un pifie por año estos muchachos, ¿no? Bueno, vale la aclaración. Finalmente, en el día de ayer, el Senado aprobó la ley de propiedad privada y la instancia del gobierno que tuvo que finalmente ceder, ¿no? En lo que es tierras y con todo lo que significaba políticamente esta cuestión, ¿no? La ley y el manejo del fuego. Y el manejo del fuego al final, digamos, la de tierra ya se conocía. Es determinante. Sí. Para mí es tan importante como lo de tierra lo del manejo del fuego. Porque el manejo del fuego es hoy. Sí. ¿No? Vamos a tener incendios por todos lados, ¿no? Fíjate que no se hablaba de eso. Probablemente porque a nadie le convenía preguntarse por qué los campos de Benetton y de Lewis no se incendian. Pero esto, lo del manejo del fuego, era como si vos haces una ley que está ligada con la producción láctea, y adentro te meten un artículo de los salamines. Vos decís, ¿qué tiene que ver los salamines con la producción láctea? Metieron una ley de la inviolabilidad de la propiedad privada y adentro le metieron un articulado levantando una restricción para que los... Sí, hay que estar, claro, y muy atentos, ¿no? Con estas cuestiones. Este gobierno ha presentado ya desde su inicio... Sí, no es la primera vez. Leyes ómnibus o una ley ómnibus. con paquetes en donde tenés que pasa, ¿no? Y tenés que estar diferenciando. Lo dijo, no me quiero equivocar, pero Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, dice, no es la primera vez que tenemos que estar debatiendo una ley, pero con distintos temas y que no están relacionados entre sí. Claro. Entonces, y que se merecen otro tipo de tratamiento, porque además son leyes, yo coincido con Guillermo, muy significativas e importantes. Que deberían discutirse individualmente. Claro, tener un tratamiento individual. Que lo charlábamos justamente esta mañana y decíamos, bueno, hay toda una animosidad, es muy de mi ley decir, vamos con todo esto y un paquete. Listo. Entonces, levanta la mano una vez y si salió, salió. Bueno, y esta ley no salió primero por Adorni. Y después por la bandera de Argentina. De Argentina. Si no, salía enterita. Bueno, media sanción, ¿no? Sí, digo. Falta todavía digo por Adorni porque hubo una sesión que el gobierno levantó por la posible interpelación de Adorni. Levantó toda la sesión para que no se desarrolle. Después vino la bandera, tuvieron que pedir un cuarto intermedio y terminaron desarrollando lo del día de todas maneras, es más fácil que salga por diputados que... Sí, ya. Patricia Bullrich, ¿qué decía la salida? ¿Verdad? Bonita. Que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. ¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, ¿cree que ese día se hubiera aprobado? No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación, y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. ¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del fuego? Con todo, sí. Bueno, allí estaba, ¿no? Patricia Bullrich culpando a Adorni y al Mundial. Un poco lo que decías, por la derrota, ¿no? Se tienen que culpar ellos, digamos. Indudablemente, ¿no? Timing político y tiempo que lo que dice ella que le costó debatirla. Hoy lo escuché en otra senadora. No, discúlpame, digo, lo que dijo Patricia Bullrich que le costó debatirla. Cuando se debatió, tuvieron otros resultados. Exacto. No, pero la cuestión, en sintonía con lo que voy a decir, porque yo lo escuché en otra senadora, decir que nos falló el timing político. Bueno, el juez dijo algo parecido, claro. Pero ¿cómo el timing? ¿No es lo que permitió el estado de debate que se instaló es evitar que hubiéramos retrocedido en soberanía? ¿Qué timing? O sea que no están arrepentidos de lo que intentaron hacer. Para nada. Y lo escuchás aquí, ¿no?
Por eso, que nos dice que hablar de soberanía atrasamos 100 años. pero por eso yo no me dejó terminar Guillermo como habitualmente, lo hace. Claro, le pido mil disculpas. Pero no, en el hecho de la votación, que yo quería disentir con vos, pero es una cuestión muy finita, que vos decías que los gobernadores sí, tal vez sintieron la presión social y tuvieron una posición distinta, y yo digo, el gobierno no la tuvo. El gobierno lo que hizo es retirarla porque no le daban los votos, pero sigue convencido, aún con la presión social, de que el camino era la ley que ellos presentaban. Digamos, para mí no fue que retiraron porque vieron una movilización y hubo un debate político, no le daban los votos. Por eso la retira. Sí, el señor presidente por eso la sigue retira. diciendo Los que gobernadores sí tuvieron que estar observando lo que pasaba en sus provincias, la movilización que había en sus provincias, y tuvieron que cambiar la postura. El gobierno no cambia de postura. El gobierno retira porque no le dan los votos. El poroteo y estaba complicado, claro. Sí. Y hay que yo creo que hay un problema semántico. ¿Puedo interrumpirlo o terminar la idea, digo, en el sentido? Sí. No, yo creo que hay un problema semántico. Si vos sacás de una ley... ¿Del gobierno o del compañero? No, del gobierno, en la interpretación. No, el compañero jamás pensaría eso, que tiene semántica. Lo que yo digo es que cuando el gobierno le saca a una ley que para él considera importante un artículo, para mí es una derrota, no es que mantenga la convicción, porque él intentó hacerla pasar sin algo que quería tener. Entonces, el resultado puede ser distinto, porque puede decir, la ley la aprobaron, pero sin lo que vos querías, Entonces, para mí, ya no es la ley que vos querías, era otra cosa. La historia... O sea, no retiraste la ley que vos querías. ¿Te acordás de la ley base? Que era así, claro, que quedó así. Sí. Pero es que te la fueron sacando de a poquito también, después presentan otra parte de la ley base. Sí. De todas maneras, para los fines de la discusión en la que estamos, o del intercambio de ideas, que no estamos discutiendo, el gobierno lo siente como una derrota. Sí, claro, y están buscando culpables. Claro. Recién veíamos a Patricia Bullrich, la están apuntando de no haber podido sacar esta ley que parecía servida. Más allá de eso, completa, ¿no? Completa. Si se aprueba esto en diputados. Yo coincido con algo que dijo ayer Mariano, que esto empodera a los gobernadores. No sé no sé para dónde van a ir. No sabe para dónde van a ir, pero los empodera. Creo que a mí me da la sensación que como hay un hartazgo de distintos sectores sociales con el gobierno, también hay un hartazgo de algunos sectores de gobernadores, dadores de gobernabilidad, valga la cacofonía, que bueno, ya estoy cansado de darle gobernabilidad y no cumple. Hoy un periodista especializado en finanzas, creo que es de ámbito, Juan Pablo Marino, dijo escribió que ese hartazgo también está en el Círculo Rojo. Creo que lo escribió Pañi también. Sí. Que el Círculo Rojo ya le empezó y que buena parte de este voto viene porque los gobernadores tienen línea directa con el Círculo Rojo, y los gobernadores escucharon al pueblo, pero también llamaron al Círculo Rojo y le dijeron, che, muchachos, no podemos seguir con esto. Por supuesto que se dio el contexto que hablamos, la bandera, toda la... pero también hay instancias de definiciones políticas que se avecinan, digo, no son los mismos tiempos. Que lleva a un cambio de escenario. A ver, cada gobernador también está mirando cuáles son sus aspiraciones. El gobierno de Buenos Aires no podemos decir que es Cuca, ¿o sí? No. El de la ciudad de Buenos Aires, que es el que hace el INDEC, que hoy se conoció a las a las 11 de la mañana se conoció. A las 11 de la mañana publicaron el 2,9. 11 de la mañana. Yo estaba haciendo el programa de radio, a las 11 de la mañana lo publicaron. Pero este dato ya lo tenían periodistas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lo adelantó a muchos periodistas que ayer a las 7 de la tarde, cuando estaban discutiendo todavía si se caía o no se caía lo de la ley del fuego, empezó a trascender. Mañana va a tener el gobierno una referencia muy impactante respecto del índice de inflación. El de la Ciudad de Buenos Aires generalmente subestima el del gobierno nacional, el INDEC no intervenido, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene otro PBI, tiene otro Producto Bruto Interno, ¿no? Hay gente con poder adquisitivo y lo subestima. Bueno, clavó 2,9. Es un montón. A mí me sorprendió el número porque Almaceneros Córdoba da 2-1. 2-1. ¿Qué fue que acertó Almaceneros Córdoba el mes pasado 1-9, ¿no? Pero que estaba hablamos de piso y techo, creo. Bueno, de ahí va a salir. A lo mejor los costos de Buenos Aires son otros, porque Almaceneros Córdoba, creo que mide todo el país, Almaceneros Córdoba. No, provincia de Córdoba.
¿Solo provincia de Córdoba? Sí, provincia de Córdoba. Igual Bueno, es muy preciso, ¿no? puede que haya Pero otros números. Ahí estaba viendo lo del desglose de Buenos Aires. Del 2.9 y tenés, sí, claro. 5.8 recreación y cultura. Sí. Dicen que por las vacaciones Sí, eso. y tener transporte un 3,1 como de los más altos, ¿no? Restaurante, El transporte hoteles, ha subido. vivienda. Y que sigue siendo bajo comparado con lo que cuesta el Sí, transporte sí, en el resto del país. Sí, en ¿no? el resto del Pero país. bueno. Decía que si esto se aprueba en diputados, un gobierno que el año que viene tiene que enfrentar elecciones, deja una legislación que va a permitir que si ustedes se atrasaron un día en el alquiler, un día, lo pueden echar. Capítulo de desalojo. Con la única excepción de si tienen hijos chicos, que los jueces tienen facultades de dejarlos 10 días. Desde que asumió este gobierno, no hay una ley, ni una sola, que haya favorecido a la sociedad argentina. Claro. Y mis compañeros de Villa María, que fueron a Malvinas conmigo, me piden que los felicite a ustedes. Por sus ¿le escribieron ahí? ¿Por qué? Pero menciónelos. Por sus opiniones. Por nuestras opiniones, muy bien. ¿Quiénes son? ¿Se pueden mencionar? ¿Le mandamos un saludo? Son autoridades de Bueno, la abrazo Universidad grande. de Villa María. Gracias por seguirnos. Patricia Bullrich compartió un video en redes con el texto Sí. ¿El tango? No se baila. Y no se baila con Georgina de Pistolero. Bueno, allí estaba. ¿Qué lectura hay que hacer? Sí, que hay una rosca. ¿Ves? La rosca. Póngale. Ella entiende de la rosca un poquito, digamos, viene. Pero Claro. ¿a quién está dirigido? ¿A la interna partidaria? Claro, la acusan que anda roqueando, negociando, claro. Y El tango ahí, me gusta. El tango me gusta, pero no entiendo a quién va destinado el mensaje. ¿qué será? ¿Un Fue mensaje como una- interno? No, si hay un mensaje interno, a lo mejor quiere hacer un videíto de entretenimiento Nada nada es- más. Ella se sienta al lado de Luis Juez. Sí. Le vale bien el tango ese a Luis Juez. Bueno, muy bien. Bullrich en modo TikToker, tenemos de todo. Señoras, señores, habló Mercedes Marcó del Pont, la expresidenta del Banco Central. Fue muy autocrítica con la política monetaria del kirchnerismo y propuso revisar prioridades del gasto, lo que dijo Mercedes Marcó del Pont. Ahora me lo venía a decir. Ahora, Mercedes, dale, ponete. En determinadas circunstancias donde no hay demanda de dinero porque somos un país monetario y parte de ese excedente se dolariza, ¿sí? O porque está generando un crecimiento económico que no se condice con equilibrio externo de bienes, fundamentalmente de bienes, ahí sí que tiene que haber límites, claro que tiene que haber límites. Se pasaron un poco en algunos gobiernos peronistas con la Puede ser emisión. que nos hayamos pasado, puede ser que nos hayamos pasado. En eso no soy hipócrita y creo que Porque sí. hay algunos peronistas hoy militando equilibrio fiscal, el déficit es malo, el peronismo algunos? con... Algunos peronistas que hoy militan el equilibrio fiscal, que dicen, bueno, Yo acá nos creo que equivocamos. Hay una autocrítica mirando para yo creo atrás. que lo que hay que ser, yo soy quizás más crítica acerca del manejo del gasto y de que, como la verdad es que tendríamos que revisar cuáles son las prioridades del gasto, ¿sí? Y también creo que hay que converger hacia el equilibrio fiscal, pero que no necesariamente, como hace este gobierno, reprimiendo el gasto público en inversión, en transferencias a las provincias, en jubilaciones, en masa salarial, sino mejorando los ingresos. Hay una idea, Sí, perdóname Pablo, por no favor. porque hay una idea de la cuestión del déficit, ya lo hemos discutido aquí, es malo para nosotros solamente. Todos los países del mundo tienen déficit, para los otros no es malo. Estados Unidos tiene un déficit, pero como ellos tienen la maquinita de hacer claro. dólares, Sí. dice, bueno, es lo mismo que tenemos nosotros, la maquinita de hacer peso, ¿por qué para nosotros es malo? El Fondo Monetario Internacional dice que la inflación no es un problema monetario, no es solamente la emisión, es una combinación de muchas causas. Dicho esto,
siempre se posa la mirada respecto de un sector del peronismo que emitió. El primer peronismo, el de Néstor Kirchner y el comienzo del gobierno hasta el 2014. Sí. Superávit. Primero, 2014, no le estoy diciendo hoy. Sí, sí, superavitario. Fue desde el 2004 al 2014, tenía los superávit gemelos, que eran el de ingreso y egreso de recursos del Estado y el ingreso y egreso de importaciones y exportaciones. Esos dos superávit, que se decía, los superávit gemelos, eran siempre positivos. Con lo cual, ese peronismo no era lo que dice esta chica, Marco del Po. El que hizo desastre, mandándole la maquinita en el medio de la pandemia, fue Alberto Fernández, que Cristina Fernández se lo dijo en el discurso de Parque Norte. Ojo que tuvimos que ayudar. Y el ratito de Massa. Y el ratito, no, los últimos 6 meses fueron terribles, pero casi gana con eso. Bueno, sí. Por eso digo, hay un sector de la población que casi lo vota, porque no perdió porque se unieron Macri y Milei. Había ganado las elecciones. Pero digo, hubo un peronismo que tenía, y por eso se lo recuerda con éxito el gobierno, porque estaba dedicado a que no hubiera. Ahora, tenía superávit gemelo. Sí. ¿Era ponderado el gobierno de Néstor Kirchner por estos que ahora reclaman porque hay supuestamente equilibrio fiscal? No, lo criticaban desde que se levantaban hasta que se acostaban. En esa época, Patricia Bullrich, Sturzenegger, cuando la inflación era del 1,4% mensual, salían con un índice y decían, no, es del 2%, están dibujándola. ¿Se acuerdan las acusaciones que le hacían al secretario de Comercio, Guillermo Moreno? Estas mismas gente que ahora tienen el 2%, supuestamente con la inflación controlada. Pablo, ¿ibas a decir algo o no? Por lo que decía Marco del Pont, yo insisto en una cosa que me preocupa mucho del proyecto oficial del Banco Central. Argentina ya padeció el tema del déficit cero y de un Banco Central estéril. Un Banco Central que no tenga capacidad de fijar tasas de interés. Un Banco Central que no tenga capacidad de emitir es un Banco Central que, para utilizar palabras del señor presidente Milei, la va a ver de afuera. Argentina estalló en 2001 por la incapacidad del Estado, a través del Banco Central, de controlar esas variables. La Reserva Federal de los Estados Unidos... Pero, por favor, está todo el mundo esperando lo que va a hacer la Reserva Federal. Con la tasa. Con la tasa de si interés. te suben un cuarto de punto. Un cuarto de punto. Un cuarto de punto, de 1,25 a 1,50 es una cosa, y si lo sube a 1,75. Y está todo el tiempo Donald Trump presionando para que suban la tasa, para que no se le vaya inflación. Exacto. Y a la Reserva Federal dice, no señor, arregle usted las cuentas. A propósito, los números de la desocupación a Donald Trump, que se conocieron hoy en los Estados Unidos, le dieron pésimo los niveles. La economía le viene mal. Viene mal. Con lo cual, además de los delirios de él en el mundo, ahora tiene un problema interno con la pérdida de empleo. O mejor, no es pérdida de empleo. Saben que ustedes en los Estados Unidos el empleo es muy volátil, porque te limpian a los 2 segundos. Pensaban generar determinada cantidad de empleo que no generaron. En los Estados Unidos no se mide el empleo por desocupación, no los que te echan, porque el empleo es muy volátil, porque viste, uno viniste hoy, pero por eso, se mide por generación de empleo. Es decir, cuánto empleo generaste, no porque el que se perdió a diario, el que generaste. Y estableció una pauta de generación de 100.000 puestos de trabajo y generó 23.000. Bueno, muy bien. Algunas encuestas se empiezan a conocer. Estamos en una etapa que tiene que ver con lo que se viene, ¿no? Con las elecciones en algunos meses en la Argentina. Intención de voto por espacio y balotaje. Eso es en base a un sondeo nacional de 2.000 casos, ¿no? ¿Quién lo hizo? Bien, ¿a qué espacio votaría en las elecciones presidenciales 2027? La encuestadora Trends. La encuestadora Trends. Ahora Trends. Sí. Bueno, a ver. No conozco la consulta. De Trends. De Trends. Bien. Bueno, allí están las intenciones de voto. Libertad Avanza, Milei, el 32%. El PJ de Cristina Kicillof, un 30%.
Después sigue la izquierda de Miriam Bregman con un 10%, es un número altísimo. Sí. Un número alto. El PRO de Macri con un 9%. Bueno, y allí después se empieza a desprender. La izquierda siempre tiene más votos en las encuestas que en la realidad, ¿no? Que en la elección. No sé por qué pasa real, eso, pero exactamente. Sí, porque un 10% es un número alto. Muy alto. Es un montón. Comparado con lo que después haber. Provincias Unidas, 3, no. el PJ de Yarlora 3%. y 3%. 3%. Sí. Provincias Unidas de Ese por Yarlora eso. y Sí. Puyar, un 3%. Un 3%. Igual que un blanco o nulo, ¿no? Sobre Y un- 2.000 casos. Gana Milei, digamos. No, 6%. Y si hubiera balotaje entre Milei y Kicillof, ¿a quién votaría? Milei un 41%, Kicillof un 40%. Blanco nulo, un 11%. Se puede ver este panorama, Pablo, ¿no? Digo, se puede no ver. sé si Kicillof seguramente va a ser, pero... Sí se puede. El otro, claro, Lo que el me candidato. interesaría... Digo, hablando, discúlpame, Pablo. Por favor. de lo que fue Perú, lo que fue Colombia, digo, Claro, con fue balotaje Colombia, de exacto. voto a voto. Chile. Chile. Lo que me gustaría es que ese 11% que no sabe, Claro. perdón, blanco Blanco o nulo, nulo. Que le hubieran hecho 2 o 3 preguntas más. Claro. Porque a partir de 2 o 3 preguntas más, uno podría saber ante determinado escenario a dónde finalmente van esos votos. No, pero ese voto es blanco nulo, Pablo. Lo que la señal de preocupación para mí hoy Sí. sería solamente, puede ser, porque no lo puedo confirmar, que votó el 33% de la gente en Santiago del Estero. Ah, las elecciones en Santiago. No sé. Porque cuando lo vi el dato a mí me pareció tremendo. Sí, 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 son sí. obligatorias las elecciones. Claro. Sí. Sí, eran Y elecciones vos- municipales, digamos. Municipales, pero votó el 33% solamente. Bueno, eso es un Sí, problemón, ¿no? habrá que ver, ¿no? Todavía la oposición no ha hecho ninguna acción, o sea que es un dato gravísimo para el gobierno encontrarse con esta variable, ¿no? En una instancia en donde... Hay para todos los gustos. Sí, entonces. por está eso, bien, por eso, está bien. sí. Vamos a hablar de esto un montón. Bueno, ¿A quién le crees? Y La claro, y encuesta sí, en sí, este cada uno escenario. tiene su librito. Victoria Villarruel habla de... ¿qué tenemos más? Para liderazgo opositor. En base a un sondeo nacional de 2.000 casos, ¿quién cree que es el principal líder de la oposición? Bueno, el Kicillof encabeza Sí. las mediciones. ¿Con 35% puede ser? Sí. No alcanzo a ver. Y un 20 Cristina, 19. Sí. Miriam Bregman Sí. con un 8. 8, 6, sí, 8. Y un El 8, periodismo, el periodismo, 8%, un 8. dice. Macri un 6%. Lo de Axel Kicillof es un fenómeno que tiene dos maneras de verse. Una, que pareciera que tiene un techo, ¿no? Pareciera que tiene un techo. sí. Pareciera que tiene un techo que si no arregla con Cristina está en problemas. Coincido. Pareciera que tiene. Pero. Con Cristina y otros más. Y otro más, sí puede ser. Sí coincido. Lo que sí me sorprende a mí que Kicillof, primero, siendo todo lo que le cargan que es. Claro, ¿no? los números que el Cuca, que que expresa. Nereca, habiendo estado gobernando ya 7 años, casi 7 años la provincia de Buenos Aires, que es una, es una picadora de carne la provincia de Buenos Aires para cualquier político. No te raspa, te deja todo abollado, sin embargo tiene un 40% de adhesión. Por eso vos lo podés leer desde los dos lugares. El tipo le cuesta ir para arriba, ¿no? Pero tiene un 40%. Pero también tiene el mérito de tener un 40% de adhesión gobernando un país que es la provincia de Buenos Aires y teniendo del frente a un acorazado que le tira misiles todos los días, que no le entrega guita, que le hace la guerra. Y el acorazado es el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan en tándem contra Es muy Kicillof, inteligente ¿no? la acción política de Kicillof, ¿no? Nunca Cómo un se ha movido gobernador de en provincia todo de Buenos este Aires tiempo. fue presidente. Sí, también. para mi gusto le falta definición en algunos temas. Tiene, para mi gusto. tiene tiempo todavía como para... No definición electoral. Posicionamiento claro sí, sobre verdad. algunos Bueno, es temas. lo que Para le mi pido, gusto. es lo que le pido. De Bueno, todos muy bien, modos, compañeros. Por ejemplo, por citarlo, porque van a pensar que estoy haciendo referencia a otra cosa. Al indulto. No, el Por indulto eso yo digo. creo que no va a arreglar con Cristina si él no anuncia que la indulta cuando gane. Porque además lo tiene, todo el mundo lo sospecha que lo va a hacer. Sí, claro. Sí, pero tiene que... Lo tiene que anunciar. Lo que digo es, yo no le veo un claro posicionamiento respecto de la lógica de país federal. Ahí está. Y no se lo ve como algo que no sea gobernador de Buenos Aires. Efectivamente. Cuando yo digo que tenía que arreglar con otros lugares, es el peronismo federal. Claro, yo no lo veo a Kicillof
preocupado por el desarrollo. Creo que él cree que gana solo con la provincia de Buenos Aires. Y es para mí un error. Es muy interesante el análisis, lo vamos a Gracias, retomar que la semana que viene. Lo dijo para cortarlo y que se quede contento. Milan lo está buscando a Paredes. Que siga buscando. Ojalá La rosca, ojalá que no. la rosca. Necesitamos estos jugadores. La rosca.